Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de su canal Odair el Mate. En esta ocasión vamos a hablar por segunda vez sobre números complejos. Y claramente sobre esta misma sección de videos tenemos el primer video que habla sobre la ecuación bicuadrada, que es nuestro primer video sobre temas selectos de matemáticas, en el cual, como hablamos de discriminante negativo, tendríamos raíces complejas. Entonces ahí tuvimos nuestro primer impacto, nuestro primer contacto con números complejos. Y pues bueno, es clave que estos números salen precisamente para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Nacen por esa razón, porque los números reales, con los números reales yo no puedo resolver todas las ecuaciones. En cambio, con los números complejos ya todas las ecuaciones son posibles, la gran mayoría son viables. Y pues bueno, arranquemos porque para que no se me vaya tan largo el video, vamos a trabajar con las operaciones básicas, y el ideal final es hacer un programa en Python en el cual hagamos estos cálculos. Es decir, vamos a hacer una calculadora básica. Vamos a avanzar un poquito el nivel en Python con respecto a este tema. Entonces arranquemos. Un número complejo nace de definir las raíces negativas. Entonces decimos que la raíz de menos 1 es igual al número i de imaginario o complejos, ¿no? Por eso se llaman números imaginarios o números complejos. Y entonces a partir de ahí se define la teoría que entonces combinamos los reales con esas combinaciones. Es decir, que con las raíces negativas yo ya puedo considerar todos los i. O sea, si tengo raíz de menos 5, entonces voy a decir que eso es 5i. O sea, aquí ya tendría, y eso sería un imaginario puro. Si yo quito esta parte, vamos a tener los números reales. O sea que realmente los números complejos son una extensión de los números reales. Y pues bueno, vamos a aprender las operaciones. ¿Cómo se suman? Bueno, pues se suman si yo tengo dos números complejos. A esto se le llama parte real, a esto se le llama parte imaginaria. Quiere decir que hago corresponder la parte real con la parte imaginaria. Realmente es lo mismo que nos han enseñado en álgebra, que es agrupar términos semejantes. Entonces, términos semejantes, sí, lo real lo puedo sumar, y lo imaginario también lo puedo sumar. ¿Listo? Siguiente operación, ¿cuál sería? La resta. Pues igualmente es lo mismo, ¿no? Entonces, si tengo la resta de dos números complejos, entonces resto la parte real y a eso le sumo la diferencia de las partes imaginarias. Solo vamos a hablar de las operaciones básicas. Tiene muchas más operaciones. La tercera operación es el producto. Entonces el producto se define, o sea, como si lo hicieras en álgebra, tal cual. Entonces yo multiplico este por este, me da A por C, más hago el otro producto, entonces los dos productos finales, B por D, pero si yo multiplico B por D tengo I por I, que I cuadrado, o sea, si yo elevo acá al cuadrado me da menos 1, entonces I por I cuadrado, o sea, menos 1, y B por D me daría B por D y el menos del menos 1. Listo, y entonces nos faltan los productos cruzados. Entonces los productos cruzados, ¿cuáles son? El producto cruzado B por C y el producto cruzado A por D, los cuales tienen como factor a la I. Nuestro cuarto y el más fácil de todas las operaciones se llama el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Pues es cambiar el más por el menos. Ese es el conjugado de un número complejo. Y tenemos la operación más difícil ahora sí, la división. ¿Cómo se dividen dos números complejos? Bueno, pues como yo no soy de aprender fórmulas, vamos a deducirlo.
Entonces esto será igual a multiplicar por el conjugado. Por eso es que hablábamos del conjugado, porque ese nos ayuda mucho para hacer la división. Entonces multiplicamos por el conjugado del que está abajo. Claramente, para poder hacer esta multiplicación o para poder hacer la división, este señor no puede ser el número complejo 0. Y al final de todo el proceso vamos a ver que depende mucho de este señor, y es lo que nos va a determinar el hecho de que no puede ser 0 al hacer la división. Continuemos. Entonces, si yo multiplico por el conjugado, bueno, multiplico por un número complejo, en este caso es el conjugado, entonces aplicamos el conjugado, ¿no? Entonces será c menos di, aquí lo dejo tal cual sin aplicar, pero pues lo aplicamos acá. Pero bueno, entonces hacemos producto de fraccionarios, ¿verdad? Entonces este queda multiplicando a todo esto y este multiplica a todo esto. Pero esto ya lo sabemos multiplicar, ¿no? Esto lo vimos en la anterior diapositiva. Pues si no nos acordamos, pues realicemos la multiplicación, ¿no? Entonces será a por c. Y el otro directo sería este, pero más por menos me da menos. Y por i me da i cuadrado, o sea, menos 1, o sea, otro menos. Menos por menos, más, o sea que nos daría positivo. Nos daría más, o sea, nos daría a por c más b por d. Y los cruzados, entonces los cruzados será menos, bueno, este que es el positivo, más b por c, y ahora sí menos a por d. Míralo, menos a por d. Los cruzados que tienen al i, y los no cruzados que son las partes real. Y por último, cuando yo haga este producto va a pasar lo mismo. Entonces se me van a cancelar los intermedios, los cruzados precisamente se me cancelan, porque tendré un di por c, y por este lado tendré un menos di por c. Entonces ahí se me cancelan, ¿ok? Y si observas también, entonces solamente me van a quedar los cuadrados, c por c al cuadrado, y aquí me da un más. ¿Por qué me da el más? Averigüémoslo. Más por menos, menos, y por i cuadrado. Entonces i cuadrado menos 1, ¿no? Entonces teníamos un menos, y menos por menos, más, tal cual, ¿ok? Bueno, podríamos dejarlo ahí, ¿cierto? Pero hay una operación más que no la definimos anteriormente, que se llama el módulo. Y el módulo es la raíz de esto. Y entonces, escribiéndolo en otros términos, sería el módulo al cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos toda esta suma con productos y bueno, en fin, toda esta operación sobre el módulo al cuadrado. Pero yéndonos a la definición del módulo al cuadrado, vemos que esto es 0 cuando los dos sean ceros, ¿cierto? Lo que implica que para que se pueda hacer la división, qué pena, el número c más di no puede ser el número 0, ¿sí? Aquí el 0 es 0 más 0i, tal cual. Listo, hemos terminado con lo que tiene que ver con las operaciones básicas, y vamos a hacer la calculadora. Lo hice un poco más rápido para lograr trabajar con nuestra calculadora, que es bastante extenso. Entonces hablamos de 4 operaciones. ¿Cuáles fueron? Hablamos de la suma, bueno, principales, ¿no? Hablamos de la resta, hablamos de la multiplicación. O sea, vamos a trabajar con las operaciones binarias, división. Pero vimos que la división nos pedía calcular el módulo al cuadrado. Listo, entonces definamos nuestras funciones, definimos la suma, y entonces necesitamos 4 términos, ¿no? Voy a llamarlo Q, W, R, E y R, donde este es el primer complejo, parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria, ¿cierto? Y entonces definimos nuestra función suma. Y la función suma dice que hay que sumar, ¿cómo es? Hay que sumar
parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces arranquemos. Entonces vamos a decirle que retorne. Entonces va a retornarnos una cadena. Entonces vamos a decirle la suma es, ponemos un 2 puntos y vamos a trabajar con %d más %d. Aquí colocamos una i, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos que escribirle qué es lo que vamos a sumar. Entonces %, colocamos el formato y abrimos y cerramos. Entonces aquí ¿quiénes colocamos? En el primero va a estar Q más E, ¿cierto? Que son los primeros. Y en el segundo van a estar la W y la R. W más R. ¿Sí? ¿Recuerdan? Parte reales se suman y parte imaginaria se suman. Listo. Y entonces hemos acabado la definición de la suma. Entonces espera un momentico, ya como esto es igual relativamente, ¿no? O sea, relativamente igual. Entonces vamos a escribir la resta. La resta es, y entonces aquí colocamos que la resta entre los dos es así menos, ¿cierto? Porque estamos definiendo la resta, entonces en vez de más colocamos menos. Y en vez de más colocamos menos. Pero sí vale la pena colocar el más, ¿no? Porque ya la resta está definida acá. Ok. Nos falta decir que es una función, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los errores? Creo que es el espacio. Listo. Aquí hay que tener mucho cuidado como aquí hay que ser muy organizado en el código. Mira, por ejemplo, acá puse esta que no va. Listo. Hecho. ¿Qué dice? Reforma file. Ok. Listo. Ok. Multiplicación. Entonces definimos la operación multiplicación. Entonces esto va a ser, claro, la misma plantilla. Listo. Y entonces, en vez de decir la resta, entonces decimos la multiplicación. Entonces estamos definiendo las operaciones que necesitamos. Es, y entonces aquí no le ponemos el sino así más, porque siempre va a dar un número complejo, ¿no? Siempre nos va a dar un número complejo. Bueno, y entonces acá es donde se pone bueno, porque tenemos que definir quiénes son los componentes, quién queda en la parte real y quién queda en la parte imaginaria. Entonces devolvámonos y miremos quién queda en la parte. Entonces en la parte real queda A por C, entonces queda A asterisco C, y para no perdernos lo ponemos acá entre paréntesis, ¿cierto? A asterisco C menos, pero en este caso no es A y C, ¿verdad? Ojo que no es A con C, aquí dice asterisco C, entonces dice el producto de las dos partes reales, vamos a tomarlo así. Entonces aquí los dos reales son Q asterisco E. ¿Listo? Y dice que le reste el producto de las partes imaginarias. Entonces menos el producto de los imaginarios acá es W y R. Entonces W asterisco R. ¿Listo? Vamos. Esa es la primera parte, que es la parte real. Ahora vamos por la parte imaginaria. Entonces B por C, que son los productos cruzados. Entonces aquí ¿quién es BC? Entonces aquí B es W por E, ¿cierto? Y a eso le sumo